Tomen asiento, por favor. Y si tienen sus copias de las Escrituras, acompáñenme a Hechos 2. Estamos continuando en nuestro estudio del libro de Hechos. El texto en su boletín hoy es Hechos 2, 14 a 41. Este es un pasaje largo, es un pasaje bastante grande y es el primer sermón en la historia de la iglesia cristiana. Y podría decir que aparte del sermón de Cristo, es el mejor sermón. Lo de Pedro, no el mío. Pero espero que es un sermón suficiente y que glorifica a Dios. Este sermón de Pedro, siendo el primer sermón en la historia de la iglesia, es el primer cumplimiento de Hechos 1:8, que dice, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes, y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea y Samaria, y hasta los confines de la tierra. Vemos por medio de Pedro en su predicación. Él está siendo testigo para Jesús a gente aquí en Jerusalén. Este pasaje, para darle un poco de información acerca de lo que vamos a hacer, vamos a pasar 3 semanas en este pasaje, en este sermón de Pedro. Porque es tan grande y hay un montón ahí. La importancia es bien alta. Este sermón explica quién es Jesús y cómo uno puede saber lo que Dios estaba haciendo por medio de él. En nuestra discusión como staff, yo estaba en favor de hacerlo en un solo, pero Rudy me convenció que debemos pasar 3 semanas en ella. Y ahora estoy pensando quizás 4 o 5. Pero vamos a pasar 3. Y vamos a dividirlo, creo, así. 14 a 21. Y la próxima semana, 22 a 36. Y finalmente, en 2 semanas, vamos a concluir con 37 a 41. Y esta es la respuesta de la gente a este sermón. Pero voy a leer el texto completo ahora para darnos la situación y el contexto. Y voy a retrocederme un poquito a versículo 12 para darnos el contexto de este sermón que promueve Pedro a predicar este mensaje. Entonces, Hechos 2, empezando en versículo 12. Esta es la palabra de Dios. Todos estaban asombrados y perplejos, diciéndose unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Pero otros se burlaban y decían, están borrachos. Entonces Pedro, poniéndose en pie, con los 11 apóstoles, alzó la voz y les declaró, hombres de Judea y todos los que viven en Jerusalén, sea esto de su conocimiento y prestan atención a mis palabras, porque estos no están borrachos como ustedes suponen, pues apenas es la hora tercera, sino que esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré mi espíritu sobre toda carne, y sus hijos y sus hijas profetizarán, sus jóvenes verán visiones, y sus ancianos soñarán sueños. Y aún sobre mis siervos y sobre mis siervas derramaré mi espíritu en esos días, y profetizarán, y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y columna de humo. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Hombres de Israel, escuchen estas palabras. Jesús el Nazareno, varón confirmado de Dios entre ustedes, con milagros, prodigios y señales que Dios hizo en medio de ustedes a través de él, tal como ustedes mismos saben. Este fue entregado por el plan predeterminado y el previo conocimiento de Dios,
y ustedes lo clavaron en una cruz por manos de impíos y lo mataron. Pero Dios lo resucitó, poniendo fin a la agonía de la muerte, puesto que no era posible que él quedara bajo el dominio de ella. Porque David dice de él: veía siempre al Señor en mi presencia, pues está a mi diestra para que yo no sea sacudido. Por lo cual mi corazón se alegró y mi lengua se regocijó, y aún hasta mi carne descansará en esperanza. Pues tú no abandonarás mi alma en el Hades, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Me has hecho conocer los caminos de la vida. Me llenarás de gozo con tu presencia. Hermanos, del patriarca David les puedo decir con franqueza que murió y fue sepultado, y su sepulcro está entre nosotros hasta el día de hoy. Pero siendo profeta y sabiendo que Dios le había jurado sentar a uno de sus descendientes en su trono, miró hacia el futuro y habló de la resurrección de Cristo, que ni fue abandonado en el Hades, ni su carne sufrió corrupción. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que, exaltado a la diestra de Dios, y habiendo recibido del Padre la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. Porque David no ascendió a los cielos, pero él mismo dice: dijo el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Sepa pues con certeza toda la casa de Israel, que a este Jesús, a quien ustedes crucificaron, Dios lo ha hecho Señor y Cristo. Al oír esto, conmovidos profundamente, dijeron a Pedro y los demás apóstoles: hermanos, ¿qué haremos? Entonces Pedro les dijo: arrepiéntense y sean bautizados, cada uno de ustedes, en el nombre de Jesucristo, para perdón de sus pecados, y recibirán el don del Espíritu Santo, porque la promesa es para ustedes y para sus hijos, y para todos los que están lejos, para tantos como el Señor nuestro Dios llame. Y Pedro, con muchas otras palabras, testificaba solemnemente y les exhortaba, diciendo: sean salvos de esta perversa generación. Entonces, los que habían recibido su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3,000 almas, y se dedicaban continuamente a las enseñanzas de los apóstoles, a la comunión, al partimiento del pan y a la oración. Oremos. Señor, te damos gracias por tu palabra. Qué rica es tu palabra y qué útil para enseñarnos y para convencernos de nuestro pecado, para convencernos de nuestra necesidad de salvación y que solo podemos encontrar esta salvación en Cristo. Guíanos en el estudio de tu palabra. Usa tu palabra ahora en nuestras vidas, no solo para entender información, pero para aplicarla a nuestras vidas. Oremos en el nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, la situación que promueve Pedro en dar esta predicación es que llegó el Espíritu Santo. Llegó el Espíritu Santo en este día de Pentecostés. Y escuchamos la semana pasada qué pasó cuando llegó el Espíritu Santo. Que había un ruido como una ráfaga de viento. Y después había llamas o lenguas de fuego que posaron en cada persona. Y finalmente, que algunos estaban hablando en idiomas que no conocían, pero los oyentes sí entendieron. Entonces, esta conmoción, estos eventos, causó que una multitud llegó para ver qué estaba pasando. Y ellos ponen esta pregunta en versículo 12. ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir esto? ¿Qué significa este evento? Esta pregunta nos muestra un montón. Primero, nos muestra que milagros
no son evidentes en sí mismos. Y milagros no causan fe solo. Ocupan la palabra de Dios y el Espíritu de Dios para causar fe en un individuo. Podemos pensar en el hombre rico y Lázaro en Lucas 16, cuando los dos murieron y el hombre rico pidió a Dios, envía a Lázaro a mi familia para evitarles que viene juicio. Y Dios dijo, ya tienen Moisés y las profetas. Pero el hombre rico dijo, pero si alguien resucita de los muertos, van a creer. Dios respondió, si no crean en Moisés y las profetas, no van a creer en un milagro solo. Tienen la evidencia en la palabra. Y este es lo que vamos a ver en este sermón de Pedro. Que el milagro no es evidente. Pedro va a explicarlo y va a referir a la palabra de Dios. Y cuando Pedro hace cuando él punta a la palabra, él está lleno de la palabra, preparado para recibir el Espíritu y para enseñar a los demás. Vamos a ver en tres partes, tres significados que responde a la pregunta, ¿qué quiere decir esto? Como explicación de lo que pasó en Pentecostés. El primer significado es la venida del Espíritu Santo. Significa que Dios está actuando. Dios está actuando. Y Él actúa como prometido. Versículo 17, Pedro dice, esto es lo que fue dicho por medio del profeta Joel. Es decir, que él está diciendo, ya Dios nos dijo, está aquí en Joel, está en la profeta. Y vemos que Dios está cumpliendo su promesa. Está cumpliendo las palabras de Jesús en Hechos 1:5, que dice, porque Juan bautizó con agua, pero ustedes serán bautizados con el Espíritu Santo dentro de pocos días. Pero algunos no reconocen este cumplimiento de la profecía. No reconocen que Dios está actuando y hablando aquí en este milagro. Y ellos dicen, la explicación de este fenómeno están borrachos. Están borrachos. Piensan que pueden explicarlo solo diciendo esto. Y este es útil para nosotros hoy en día. Porque muchas veces, hablando de Dios, hablando de religión o de la Biblia, muchos quieren decir, no creo esto, y dan una excusa, una declaración falsa. Y es fácil para nosotros meternos en esas discusiones. Y después de un rato vemos que solo estamos hablando de su declaración falsa y no estamos hablando de Dios. No estamos hablando de la palabra. Pero Pedro no cae en este hueco. No cae en esta trampa. Pedro nos lleva a la palabra y él da un masterclass. Él da cátedra aquí en su predicación. Cuando ellos dicen, están borrachos, Pedro casi no responde. Solo dice, no es así. Solo son las 9 en la mañana. Muy temprano en el día para ser borracho. Y ya, no dice nada de, no, mire sus ojos, no huele como alcohol. Estoy muy ofendido que dicen que somos borrachos. No tomamos alcohol. Él no da una defensa de esa discusión del mundo. No da tiempo a No, es muy temprano. Pero déjenme contarles algo que es la verdad. Y él dice, esto es lo que fue dicho. Literalmente está diciendo, esto es eso. Esto, lo que está viendo y oyendo en este milagro, lo que está pasando con estos hombres hablando en lenguas, esto es eso. Podemos
saber lo que está pasando si sabemos la palabra de Dios. Y Pedro llama atención a lo que es importante y la verdad. Él apunta a los oyentes a Dios y su palabra. Pedro no estaba preparado en un sentido para dar una predicación este día. No fue a la casa diciendo, voy a predicar a miles hoy. Debo prepararme, estudiar el profeta de Joel. No, vino el Espíritu Santo, vino a esta pregunta, ¿qué quiere decir esto? Y Pedro respondió por el poder del Espíritu. Es muy interesante porque hace 7 semanas, una niña, una sierva, preguntó a Pedro acerca de su relación con Jesús. Negó de conocer a Jesús. Pero ahora, 7 semanas después, está predicando a miles de hombres, mujeres, niños. Y es probable que no tenía la escritura en mano, que sabía Joel, lo tenía memorizado y pudo responder en el momento. Y lo que hace primero es él quita la atención del hombre y pone la atención en Dios. Ese milagro, los oyentes, los testigos están diciendo, mire, son borrachos. Y Pedro dice, mire, está tan enfocado en los hombres y lo que está pasando aquí, pero de verdad lo que está pasando es Dios envió su propio espíritu aquí a los hombres. Este es el milagro. El comentarista David Hubbard lo dice así: la iniciativa de Yahweh al enviar su propio espíritu es el tema central. No la evidencia, no el funcionamiento específico del espíritu. Pedro nos ayuda a enfocar en el actor principal, Dios. Dios está actuando por enviar su espíritu, por dar el poder para que los hombres puedan hablar en otros idiomas. También, hablando del espíritu, debemos notar y recordarnos que el espíritu no es una cosa, sino una persona. Mientras el espíritu es útil, no es simplemente una herramienta, sino una persona. El Padre y el Hijo relacionan con el Espíritu. Y ahora, en Pentecostés, en ese día, creyentes en Dios pueden relacionarse con el Espíritu Santo. El segundo significado de ese evento es que la venida del Espíritu Santo significa que estamos en los últimos días. Versículo 17 lee así: y sucederá en los últimos días, dice Dios, que derramaré de mi espíritu sobre toda carne. ¿Qué queremos decir acerca de los últimos días? Los últimos días no son tanto el tiempo, pero una secuencia. Es como el capítulo final de un buen libro, que estamos en la época de cumplimiento. Esta época inició con la encarnación con Cristo. Cuando Cristo llegó por la primera vez, empezó los últimos días. Y ahora en Pentecostés, y ahora para la iglesia hoy en día, casi todo necesario para la redención de la humanidad y para la consumación del reino de Cristo ya pasó. Jesús, el Hijo eterno de Dios, fue concebido por el Espíritu Santo. Nació por la Virgen María. Vivió una vida perfecta. Fue crucificado en la cruz. Murió una muerte sacrificial. Expió por los pecados del mundo. Fue enterrado en una tumba. Resucitó de entre los muertos. Ascendió a los cielos y está sentado a la diestra del Dios Todopoderoso. Todo está hecho, con excepción de una cosa.
el regreso de Cristo. Esta es la única gran cosa que estamos esperando, su regreso para consumar su reino y también para juzgar la humanidad, para juzgar cada persona que ha vivido. El Espíritu, la venida del Espíritu, es prueba que estamos en esos últimos días. Algunos quieren decir pero hay terremotos y hay huracanes y hay guerras en el mundo. Esos son señales, ¿verdad? ¿Estamos en los últimos días? Podemos decir, sí, estamos en los últimos días. Pero estas cosas no es la evidencia. La evidencia que estamos en los últimos días es que Cristo vino. Y su Espíritu Santo es prueba que sí estamos en esos últimos días. Hemos estado en los últimos días desde la venida primera de Cristo. Como Rudy explicó esta mañana, es como esperar en esta fila en el mall. 3 horas y 45 minutos. Puedes sentir como una eternidad, pero la eternidad es para venir. También en este versículo 17 debemos notar la palabra derramaré. Con derramar su espíritu, Dios está cumpliendo su promesa. Según Lucas 3:16, Juan les habló a todos: yo los bautizo con agua, pero viene uno que es más poderoso que yo, a quien no soy digno de desatar la correa de sus sandalias. Él los bautizará con el Espíritu Santo y fuego. Aquí, con derramar su espíritu, Dios está revelando algo. Está revelando la amplitud de su gran plan de salvación para su gente, para su pueblo. Porque esta palabra, derramar, no lo es solo un poquito, es una gran cantidad, es una inundación. La semana pasada Ariel mencionó que en el Antiguo Testamento había el Espíritu Santo. Vemos un poquito aquí, un poquito allá, normalmente en un lugar por un tiempo. Pero hay un gran cambio aquí en Pentecostés. En el Antiguo Testamento estaba lloviznando, pero ahora es un aguacero del Espíritu Santo. Ha venido y no solo es por un momento, por un tiempo, es para permanecer. El Espíritu Santo está aquí para continuar. Quiero notar algo aquí. Hablando en Hechos, hemos notado que hay unas cosas que son normas para la iglesia y hay otras cosas que no. Muchos quieren ver a Hechos como un libro de orden para la iglesia. Que este es como hicieron al inicio, debemos continuar así para siempre. Pero la iglesia primitiva era un tiempo único, con un propósito único. Entonces, algunas cosas sí van a continuar, pero otras cosas no. El Espíritu Santo es una cosa que continúa. Llegó aquí en este momento, pero todavía está aquí con nosotros y va a estar aquí con nosotros hasta el regreso de Cristo. Regresando al versículo 17, una cosita más, que Dios va a derramar su espíritu sobre toda carne. ¿Qué significa toda carne? No significa cada individuo, cada persona en el mundo. Toda carne es como cada tipo de carne. Gente de todos grupos. Este es también parte de cómo Dios está revelando la amplitud de su plan. En la venida del Espíritu hay una amplitud en la cantidad del Espíritu que estamos recibiendo, pero también hay una amplitud en los recipientes del Espíritu. Vemos en versículos 17 y 18, los que reciben al Espíritu son hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos y siervas. Estas
decir varones y hembras, jóvenes y ancianos, y aún en las clases bajas. No hay distinción como antes. No hay distinción por sexo, por edad, por estatus. Dios está ampliando el alcance. Bueno, está revelando la amplitud del alcance de su gran plan. Vamos a llegar más adelante en Hechos a una distinción entre judío y gentiles en Hechos 10 y más, pero no estamos ahí todavía. Pero hay otros grupos representados aquí, 12 o 13 grupos mencionados la semana pasada en este grupo que son testigos de este evento, de varios idiomas. Este es Dios revelando la amplitud de su salvación. Y también es el cumplimiento del deseo de Moisés en Números 11, que dice, ojalá todo el pueblo del Señor fuera profeta, que el Señor pusiera su espíritu sobre ellos. Mencioné que el espíritu es una cosa que continúa para la iglesia. Otra cosa que continúa en la iglesia es de proclamar, de comunicar acerca de Dios. Lo que vemos en esos que reciben el Espíritu Santo, los hijos y hijas que están profetizando, y vemos en Pedro predicando. Hay un cambio de profetizar, de sueños, de visiones, a lenguas aquí en Pentecostés y a predicar. Hay un poco de cambio, pero la continuación es que están comunicando acerca del carácter y voluntad de Dios. Y este es algo que continúa hasta hoy. No necesariamente en sueños, ni en lenguas, ni visiones, pero la comunicación de Dios en predicar o unos a otros. Entonces, si solo saca dos cosas de esta prédica, espero que saca más de esto. Pero si solo sacan dos cosas, poder para proclamar, el poder del Espíritu para proclamar el Evangelio. Poder para proclamar. Con esta venida del Espíritu Santo, encontré una cuenta, y no sé si es 100% la verdad, pero creo que es muy probable que pasó, o algo muy cerca de que durante la guerra civil en los Estados Unidos había un soldado que perdió su hermano y su papá en una batalla. Y pensando en su mamá sola en la granja de su familia, quería pedir permiso para dejar la guerra, dejar el ejército y regresar para trabajar ahí en la granja y para cuidar a su mamá. Entonces fue a la Casa Blanca para pedir este permiso del presidente Abraham Lincoln. Y llegó a la casa, pero los guardias rechazaron diciendo, no. El presidente es un hombre bien ocupado, no puede verlo. Debe regresar a la guerra como un buen soldado. Y él salió triste. Estaba sentado ahí enfrente. Y un niño lo vio este soldado y se acercó y preguntó, ¿por qué está tan triste, soldado? Y él respondió acerca de la situación, de la muerte de su hermano y su papá, y la situación con la granja y su mamá. Y el niño dijo, venga conmigo. Y el niño y el soldado pasaron por el jardín, ahí a la Casa Blanca. Entraron a la Casa Blanca. Los guardias dijeron nada. Llegaron a la oficina del presidente. Entraron. El niño ni tocaron la puerta, ni pedir permiso. Y el presidente estaba ahí dentro con su secretaria de guerra, planeando más acerca de la guerra. Y el presidente vio el niño y el soldado y dijo, buenas tardes, hijo. ¿Puede presentarme a su amigo? Y el soldado pidió en este momento
permiso para dejar el ejército, para dejar la guerra. Y el presidente dio permiso. Este representa el acceso que nosotros tenemos al Rey de Reyes. Que tenemos acceso directo al Padre por medio del Hijo en el Espíritu. El Espíritu Santo es nuestra conexión al Padre. Ahora, en la vida de la iglesia, desde la venida del Espíritu Santo, cada creyente es una morada por el Dios viviente. Cada creyente tiene comunicación directa con Dios. Cada creyente tiene dones para el servicio. Cada creyente puede acercarse con confianza al trono de gracia. Cada creyente puede ser llamado profeta, sacerdote y rey. Cada creyente está enseñado por el Espíritu. Cada creyente puede orar, puede llamar a Dios Padre orando si fuera Jesús mismo cuando ora en el nombre de Cristo. Si tú has confiado en Cristo, tú tienes este acceso como un profeta de Dios. Aún mejor ahora. En el Antiguo Testamento, el profeta recibió un pedacito del gran plan de Dios. Pero ahora, en el Espíritu Santo, tenemos una plenitud del gran plan de Dios. El pastor David Gilbert dice, tenemos el Espíritu que viene a nosotros en Cristo. No dependemos ahora de un profeta que nos enseñe. Tenemos el Espíritu que nos enseña verdades espirituales, que nos ayuda y nos guía. El Espíritu testifica con nuestro espíritu que somos hijos de Dios, que nos capacita para hablar la verdad por el Espíritu, unos a otros. ¡Qué bendiciones para el pueblo de Dios! Tercera, la venida del Espíritu y el hecho que estamos en los últimos días significa que el día del Señor viene. Joel apunta al día del Señor aquí en versículo 20. Y sabemos que el día del Señor es el regreso de Cristo. Pero ¿qué dice Joel acerca de este regreso de Cristo, este día del Señor? Versículo 9, lea. Y mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. Sangre, fuego y columna de humo. Sangre, fuego y humo. Esas son palabras de ira, de juicio, de una batalla. Llama a la mente cuando Dios usaba naciones para juzgar a Israel. O al revés, usando Israel para juzgar a las naciones. Sangre de los mutilados y muertos ahí en el campo de batalla. Fuego, incendios de edificios, granjas, posesiones. Y el humo, evidencia de algo consumido como bienes o personas. Qué horrible ese pensamiento. Y Joel continúa en versículo 20. El sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes que venga el día grande y glorioso del Señor. Este es más juicio. El sol se convertirá en tinieblas. Algunos miran a Lucas 23 para explicar este. Cuando el sol, la luz del sol falló entre el mediodía y 3 en la tarde. Otros piensan que este es futuro. Creo que esta es la mejor opción, pensando que este es futuro en el contexto de los últimos días y también en el orden que aparecen aquí. Y si es juicio, ¿qué podemos esperar? Oscuridad, esas tinieblas, simbolizan juicio, muerte, ceguera, desesperación y tristeza. Es decir, que las cosas que ahora proveen luz a nosotros van a apagar. El sol y la luna van a apagar. Pero para ellos que están en Cristo, no van a ocuparlos.
van a tener una mejor luz. Van a tener el luz de Cristo mismo. Para los que están en Cristo, su oscuridad ya pasó. Ahí en la cruz, cuando el sol oscurió entre el mediodía hasta las 3 de la tarde. Este fue su juicio hacia a Cristo en la cruz. Pero para los que no conocen a Cristo, van a estar sin luz y sin esperanza. Este es un pensamiento aterrador. Pero el versículo 20 continúa. Dice, antes que venga el día grande y glorioso del Señor. ¿Cómo puede este día ser grande y glorioso? Este día lleno de juicio. Es grande y glorioso porque este juicio apunta a Dios y su santidad. Este juicio está acompañado con salvación. Dios siempre da una manera de escape. Él da un escape. ¿Cómo están salvos la gente? Versículo 21. Y sucederá que todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. Son salvos por invocar el nombre de Dios, por responder al Evangelio en fe. Para los creyentes, esta es motivación para proclamar el Evangelio libremente, sin pensar en los resultados. Porque Dios nos muestra que los resultados, esta es su parte, el juicio, la salvación. Si vemos en versículos 17 hasta 20, ¿quién hace cuál? Los hijos, hijas, jóvenes, ancianos, siervos, siervas, es decir, la gente de Dios, profetizarán. Su rol es para comunicar acerca de Dios. Y los resultados, el juicio, la salvación, este es Dios. Yo mostraré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra. El sangre, fuego, humo, tinieblas. El juicio es la parte de Dios. Dios dice, voy a juzgar. Esta es su parte, no de nosotros. Sí, todavía debemos aplicar discernimiento. Podemos identificar cuál es pecado y cuál no es. Y podemos exhortar a nuestros hermanos. Pero no es nuestra parte para declarar una persona culpable o inocente. Este es Dios. ¿Y por qué la gente son juzgado o salvo por el poder de Dios? Nosotros no podemos salvar a nadie. Pero también significa, porque es por el poder de Dios, que no hay nadie fuera del alcance de Dios. No hay nadie que Dios no puede salvar. No significa que todos son salvos. La Biblia no enseña pero significa que el peor del hombre no puede frustrar el gran plan de Dios. Nuestro rol, nuestra parte es proclamar el Evangelio para contar de las maravillas de Dios. Puede ser en una manera formal, en predicar o en enseñar escuela dominical, o puede ser muy informal, platicando con su vecino, su amigo. Y es la parte de Dios de juzgar pecadores y para salvar pecadores. Entonces, versículo 21, ¿en qué nombre se debe invocar a las personas para ser salvos? Sucederá que en todo aquel que invoque el nombre del Señor será salvo. ¿Cuál nombre es este? ¿Cuál nombre es el nombre de Dios de salvación? Vamos a saltar a versículos 32 y 33. A este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Así que exaltado a la diestra de Dios y habiendo recibido del Padre a la promesa del Espíritu Santo, ha derramado esto que ustedes ven y oyen. La venida del Espíritu Santo en este momento es prueba que Jesús es Señor. Jesús
está enviando su Espíritu. Es prueba que Jesús es Dios. Lo que está viendo, observando, escuchando, es puro Jesús, reinándose de su lugar a la diestra del Padre. Significa que todo es la verdad. De verdad resucitó de entre los muertos. Entonces, según versículo 21, el nombre del Señor es Jesús. Como dice Hechos 4:12, en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en lo cual podamos ser salvos. Solo hay salvación en Cristo. Para el no creyente, quiero dejarles con este. Invoque el nombre de Jesucristo. Confía en Él. 1 Corintios 12:3 dice, nadie puede decir Jesús es el Señor, excepto por el Espíritu Santo. Entonces, ore por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo da el poder para responder al Evangelio y para confiar en Jesús. Y también el Espíritu Santo da poder a los creyentes para proclamar este Evangelio. Y esta es nuestra parte. Iglesia, debemos salir de aquí con el poder del Espíritu Santo, proclamando la buena noticia de Jesús resucitado. Oremos. Señor, gracias por tu palabra. Gracias por el don del Espíritu Santo. Este gran regalo. Evidencia que Jesús es el Señor. Y podemos esperar el día del Señor. Cuando Él regrese. Hasta ese tiempo, danos fuerza por tu Espíritu Santo para seguir en la vida cristiana, confiando en tu verdad y tu salvación. En el nombre de Jesucristo. Amén.